Estamos en comunicación en Montevideo con Ana Inés Larre Borges, que es investigadora, docente, columnista de la parte literaria en Brecha. Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Y además tenés una enorme, seguramente, virtud y carga que fue la haber sido heredera o albaceas de la obra o manuscrita de Idea Vilariño. Yo Idea, además de una amistad que también tuvimos largamente y que un poco heredé de Beto Orelloni, que fue por mucho tiempo su editor. Yo era la esposa cuando Beto muere, fui la editora de Idea en los últimos años, editamos su poesía completa, editamos varios libros, ¿verdad? Entre ellos un álbum muy lindo, Idea, la vida escrita, y bueno, y eso afianzó nuestra amistad. Y en el testamento, en el único apartado en que ella habla de su obra, el resto fue para proteger a su hermana Poema, para definir sus bienes familiares, porque no tenía herederos forzosos. En el único momento en que habla de su obra, me encarga que yo me ocupe de su obra, édita e inédita, de sus papeles, de su correspondencia, de su diario íntimo, personal. Editamos el volumen del diario de Juventud, ya está editado, fue editado en 2013, 2014. Y bueno, que administre todo ese legado, digamos, de ella, de su correspondencia, de su obra, etc. Esa es así mi relación, ¿verdad?, con Idea. Y ella tenía mucho manuscrito. ¿En qué formato? ¿En cuadernos? ¿En papeles sueltos? ¿Cómo tenía todo ese material? Bueno, cosa, Idea fue una copiadora. Los escritores son de distinta manera, unos son descuidados con su obra, ella no, ella tenía una idea muy cabal de lo que eran los manuscritos, de lo que era un archivo, trabajó con los manuscritos de sus autores admirados, porque ella, además de una gran poeta, fue una gran crítica. Yo este año reuní su crítica sobre poesía en la colección de clásicos uruguayos. Digo, era una intelectual muy completa, fue traductora, fue crítica, hizo el estudio de los ritmos de los poetas, que fue algo que le importó mucho. Eso lo editamos también en la masa sonora del poema, también póstumamente. Yo he venido, después de haberla editado en vida, editando también mucho, sobre todo la prosa, que no estaba ni reunida ni editada, etcétera. Ahora bien, lo que yo recibí intacto era lo que en aquel momento ella le preocupaba mucho, porque tenía miedo que alguien pudiese destruir los diarios de ella, algún familiar, por presupuesto, por las cosas que decía, que era todo, como decía ella, con pelos y señales, sobre su diario y su correspondencia con Onetti, que también le importaba muchísimo. Era una gran escritora de cartas. Ahora, cuando yo recibo el archivo, ya quedó, y eso me quedó intacto, los diarios, la correspondencia con Onetti. Cuando recibo el resto del archivo, siempre me pareció que estaba mermado. No había todos, yo sabía que ella guardaba todos los recortes de prensa, ¿no? Cualquier escritor guarda. Y eso faltaba, pero yo no tenía a quien acusar, ni podía armar un escándalo sobre la nada, largar una acusación así en el aire, quien los tiene. Bueno, fui trabajando con lo que sí tenía. Y en agosto de 2017, alguien me avisa de Estados Unidos que estaban en la Universidad de Princeton, que, como se sabe, tiene una gran colección de autores latinoamericanos y que habían sido vendidos allí. Yo ya para esa época tenía tratos no fáciles con quien quedó finalmente, con una sucesión muy compleja, quien quedó como heredero de ella, que fue un sobrino nieto de Andrew Funes Vilariño. El problema es un poco por la abogada que lo patrocinaba de una manera muy agresiva, y porque también de forma, creo que no autorizada, empezaron a hacer contratos paralelos con su obra. Yo me entero que había salido una edición en España porque me llama una crítica para que yo contestase preguntas, ¿no?, sobre Idea Vilariño. Así que todo eso fue un camino bastante difícil. No me apresuré a decir, bueno, están en Princeton los cuadernos. Eso es una parte muy importante de su archivo, que estuvo desaparecida, que no se supo nada durante estos 10 años desde que murió Idea, el 28 de abril. Hoy es el aniversario precisamente de su muerte, el 28 de abril de 2009.
Entonces aparecen allí junto con otros documentos, que algunos tienen algo de valor, otros menos, pero el núcleo central, súper importante, son esa media docena de cuadernos donde ella pasó toda su poesía, desde lo que escribió en la adolescencia y algún poema de 1931, cuando tenía 11 años, hasta los que escribió en su vejez, ya pasado el año 2000, ¿verdad? Ya en sus 80 años. Idea los pasaba cronológicamente y eso es un instrumento crucial para estudiarla, crucial para entender cómo era su poesía, porque recordarán que la poesía de Idea Vilariño, ella la agrupó a partir de la mitad de los 50, la fue agrupando en 3 títulos: Nocturnos, Poemas de Amor y Pobre Mundo, donde están los poemas de la naturaleza y los poemas políticos, ¿verdad? Comprometidos. Entonces ella fue, a medida que pasaban los años, iba reeditando en sucesivas ediciones, iba agregando, a veces también depurando, construyendo una obra que no tenía que ver con lo cronológico. Lo cronológico está guardado en los cuadernos estos. Y eso es muy importante porque nos permite a los críticos, pero también a los lectores, ¿verdad?, ver cómo se fue armando. Los cuadernos están más pegados como sus diarios a la vida, porque claro, aparece un poema a Guatemala, por ejemplo, lo que escribió contra la invasión, ¿verdad?, de Estados Unidos, contra el régimen de Jacobo Arbenz en 1954, antes de la Revolución Cubana, muy tempranamente, y queda pegado con una carta que escribe también en Estocolmo, ahí fue donde escribió ese poema, a Juan Carlos Onetti, y pegado con otro poema que es una reflexión, un nocturno, ¿no? Entonces ese es el valor de los cuadernos que marcharon, según mis abogados y según nuestra posición, de manera ilegal. Y bueno, y es un patrimonio que Idea jamás hubiese querido que estuviese, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Ella le tuvo ofertas para venderlos y nunca lo hizo, porque su antiimperialismo era radical e inclaudicable, ¿verdad? No aceptó. Miren que no está mal, creo yo, que si alguien quiere aceptar, hay grandes poetas y escritores que piensan de otra manera. Ángel Ramos una vez le dijo que quería recomendarla para una beca Guggenheim, ¿no? Y nadie va a dudar, ¿verdad?, de los ideales de Ángel Rama, pero Idea no quería, era inclaudicable. Decía, ¿qué sabe? ¿Qué puede haber detrás de eso? Yo no quería. Y bueno, creo que lo que he denunciado yo es que se traicionó su memoria.